¿Eres de los que no puedes vivir sin escuchar Alcalá día a día? ¿Se te ha cerrado ducharte sin esas canciones que tanto te gustan de fondo? ¿No aguantas el camino hasta el trabajo sin escuchar la voz de tus locutores favoritos contándote qué está pasando en Alcalá, España y el resto del mundo? Regresa al magazine más cercano de Radio Guadaira, con información interesante, entretenimiento, nuevas secciones, colaboraciones, novedades musicales y grandes clásicos. Alcalá día a día, de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 8. En Radio Guadaira, 107.7 FM y radioguadaira.org. Alcalá día a día, tu mejor compañía. Entre los años 2013 y 2018, el alumnado del Aula Abierta de Mayores de Alcalá de Guadaira expone en estas jornadas anuales trabajos referidos a la historia de nuestro municipio, desde su primer asentamiento poblado en el tercer milenio a.C. hasta la actualidad. Las distintas fuentes y documentales históricos a los que se ha tenido acceso y la gran y variada aportación personal de cada alumno o alumna participante en los mismos, el ingenio de algunos, la comunicación de historias familiares de otros, los conocimientos y capacidades individuales y, sobre todo, el esfuerzo realizado por todos, han permitido, por un lado, dar a conocer nuestra ciudad y su ciudadanía al resto de municipios y, por otro lado, enriquecernos nosotros también con un conocimiento detallado de muchos aspectos del desarrollo de nuestra ciudad, de la que cada día sabemos más y nos sentimos más orgullosos y orgullosas. A continuación, exponemos por años algunas pinceladas de nuestras presentaciones en estas jornadas del Aula Abierta de Mayores. Año 2013. Aspectos históricos de Alcalá de Guadaira. La zona conocida como Los Alcores está formada por una meseta sobre la depresión del Guadalquivir en la que se encuentra Alcalá de Guadaira, Mairena del Alcor, El Viso del Alcor y Carmona, y se sitúa la Mesa de Gandul, la cual fue el lugar idóneo para establecer el asentamiento poblado cuya ocupación data del tercer milenio a.C. y llega hasta el siglo V después de Cristo. El mundo funerario fue en la antigüedad uno de los ritos más importantes de la especie humana. Normalmente las necrópolis se erigían cerca de los poblados. En Los Alcores existen diferentes dólmenes como Cueva del Vaquero, Dolmen de la Casilla, Dolmen de Cañada Honda, Dolmen del Término, Tumba del Pedrejón, Tolos de las Canteras. Los primeros restos arqueológicos datan del Calcolítico, edad del cobre. Aunque atribuido a los romanos, el puente que se eleva sobre el río Guadaira a la entrada de la población por la carretera de Dos Hermanas y Utrera sufrió una profunda renovación en la época de Carlos III. El castillo de Alcalá es uno de los más importantes signos de identidad de la ciudad. Su construcción se lleva a cabo durante la dominación musulmana, durante los siglos XII y XIII. Gandul aparece documentado como aldea del término de Alcalá en 1369. A principios del siglo XVI, Gandul tenía 70 vecinos, llegando a tener 600 habitantes en 1587. Unido a Gandul, en lo que se refiere a propiedad, el castillo de Marchenilla está situado en un punto estratégico en el camino de Morón a Sevilla. Construido en diferentes periodos a finales del siglo XIII, hemos de destacar como dato significativo que en él se llevaron a cabo las paces de Marchenilla entre los Ponces de León y los Guzmán, que permitieron la coronación de Isabel la Católica. El Hospital de San Juan de Dios debe su fundación a la familia Perafán de Rivera, que donó un caserón en muy mal estado a raíz de la epidemia de cólera de 1694. Este caserón, una vez que fue administrado por la orden hospitalaria, se destruyó hasta sus cimientos y se volvió a construir tal y como lo conocemos en la actualidad. Casa del Pósito. El edificio se construyó en 1763, según consta en un rótulo de su fachada. Situado en la actual Plaza del Duque, consta de 2 cuerpos y su fachada representa una bella y singular decoración pictórica de motivos geométricos.
El cante flamenco siempre ha sido santo y seña en Alcalá y la soleá de Alcalá el palo más conocido y el más cantado. Su creador fue Joaquín el de la Paula, 1875-1933. El Parque de Oromana, junto con el río Guadaíra, fue durante el siglo XIX y parte del XX el Parque de Recreo de Sevilla. La construcción en 1873 de la vía férrea que unía el pueblo con la capital fomentó ese vínculo ya iniciado por los pintores realistas de mediados del siglo XIX. El paisaje de Alcalá de Guadaíra ha sido tema fundamental en la pintura sevillana del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Entre los pintores podemos destacar a David Roberts, Gustavo Doré, Mariano Fortuny, Martín Rico y Emilio Sánchez Perrier, quien fue creador de la llamada Escuela de Alcalá de Guadaíra. El magisterio de este pintor, que ejerció una fuerte influencia sobre un grupo de pintores paisajistas, queda reflejado en sus obras sobre Alcalá de Guadaíra. Año 2014. Alcalá de Guadaíra a pan y agua. Sin ánimo de corregir el título, comenzaremos por el agua como elemento fundamental de nuestra vida. Desde siempre Alcalá ha sido una población rica en agua, con buenos y abundantes manantiales. Ya en la época romana, el siglo I a.C., y aproximadamente sobre el año 65, siendo Julio César cuestor de Hispali, se construyó lo que vino a denominarse los Caños de Carmona, un acueducto que llevaba el agua desde Alcalá hasta Sevilla. Debajo del Teatro Gutiérrez de Alba existe un molino llamado de la Mina, al que también llega otro manantial. Al llegar a Sevilla, el acueducto avanzaba por el actual barrio de Los Pajaritos hasta la Puerta de Carmona, tramo conocido como los Caños de Carmona, donde hoy todavía se pueden ver vestigios del mismo, y por la muralla de Sevilla los caños tomaban dirección a los Reales Alcázares. Posteriormente, a partir de 1892, su trazado llegó a ser utilizado con nuevas conducciones por la de Seville Water Works Company, año en que se le otorgó a esta compañía inglesa la concesión administrativa para el suministro de agua a Sevilla. Más aún, en la actualidad se sigue utilizando el mismo recorrido por Emasesa, que puede verse en el documental Adufe la Catedral Sumergida, realizado por la citada compañía sobre el depósito de agua situado a la entrada de Alcalá, que data del siglo XIX. Lo más característico del río Guadaíra es la abundancia de molinos harineros o aceñas que jalonan su curso, abundancia que lo hace único en Andalucía, llegando a ser una verdadera seña de identidad del municipio. Entre los siglos XV y XVI, la llamada Alcalá de los Panaderos llegó a contar con 40 molinos, 30 se citan en el siglo XIX y en la actualidad quedan unos 24. Estos molinos estaban destinados a la molienda del trigo y obtención de harina para posteriormente hacer el pan. Los Alcores, donde está situada Alcalá de Guadaíra, es tierra propicia para el cultivo del cereal, trigo en su mayor parte. Proliferó esta industria en nuestra ciudad. Recordaremos como las más significativas: la harinera del Guadaíra, la Raíz, la Modelo, la de Portillo en la calle Benagila y la antigua harinera de la Portilla. Durante el siglo XVII se desarrolla en Alcalá la industria panadera. El pan de Alcalá adquirió fama, pues se repartía en gran medida por Sevilla, la capital de la provincia, de ahí el sobrenombre de Alcalá de los Panaderos. Esta industria empleaba a cientos de personas. Ya a mitad del siglo XX se contaba en Alcalá con unas 50 panaderías. El inicio de la jornada en la panadería comenzaba al atardecer, cuando los horneros encendían grandes haces de leña de olivo o eucalipto para calentar los hornos. El trabajo era totalmente artesanal y existía una serie de categorías laborales dentro de las panaderías: horneros, sobadoras, maestro pala, amasador, pesador o pesadora, un oficial, un ayudante y un aprendiz. Antes del amanecer se distribuía el pan para su reparto en Alcalá y en Sevilla. En un principio se llevaba el pan en mulos por el camino de Sevilla. En 1873 se inauguró la línea ferroviaria desde Alcalá a Sevilla. El tren tuvo importancia vital en el desarrollo de Alcalá. Este tren fue llamado por todos como el tren de los panaderos. Eran miles de kilos de pan los que se producían en esta ciudad,
Aunque el pan ha dejado de ser un pilar básico en la economía, se mantiene como seña de identidad. ¿Qué hacía que el pan de Alcalá fuera el más demandado? Podría ser el agua, o bien la harina, o bien ambas, formando un conjunto y sin duda sus formas: media de canto, telera, boba, media boba, panocha de Viena, barra de Viena, picaíto, albarda, bollos, vienas, regañás, rosca alcalareña, rosca sevillana y por supuesto los muy solicitados incluso hoy en día, los molletes. Y como epílogo, solo nos queda reiterar que históricamente Alcalá de Guadaira significó para Sevilla el pan y el agua. Pero Alcalá es mucho más de lo que aquí hemos mostrado. Año 2015. Leyendas y personajes de Alcalá de Guadaira. Alcalá, como todos los pueblos, tiene sus leyendas. Unas se acercan a la realidad histórica y otras son puros mitos. Cuenta la leyenda que en la torre del castillo de Calat Chavir vivía la princesa, joven musulmana, hija del alcalde del castillo. El padre la había prometido en matrimonio al musulmán Abul Suleiman. Sin embargo, la princesa se enamoró de un cautivo cristiano de nombre Garcí Meléndez, preso por las tropas musulmanas. Todos los días, la joven acudía a escondidas hasta la mazmorra para ver a su amante castellano. Un día decidió liberarlo y escapar con él por la puerta de Sevilla. Cruzaron el río y en la otra orilla se encontraron con Abul Suleiman, que apuñaló de muerte a la princesa. La sangre de la joven se mezcló con el agua del río. Desde entonces, el río toma su nombre. El águila del castillo. Esta es una de las creencias más extendidas en nuestra ciudad, la cual narra que la Virgen del Águila, la patrona, fue hallada por la intermediación de un águila. De haber sucedido aquel episodio, pudo haber sido más o menos así. Los cristianos pasaban los días recorriendo sus nuevos dominios en el cerro del castillo. Desde su llegada habían observado que cada día un águila sobrevolaba las murallas e iba a posarse en un mismo lugar. Extrañados por su presencia, optaron por ir al lugar elegido como posadero del águila. En ese lugar encontraron enterrada una imagen de la Virgen que había sido ocultada por los cristianos. Este águila, además de rescatar a la Virgen de su escondite, dio nombre a su advocación. José María Gutiérrez de Alba. Antes de hablar del personaje, pongámonos en el contexto histórico, ya que el siglo XIX fue uno de los siglos de grandes cambios: inestabilidad política, implantación de trienio liberal y la Constitución de Cádiz, proclamación de Isabel II como reina con solo 13 años, continuos cambios de gobierno con pronunciamientos militares, crisis económicas y problemas sociales, proclamación de la Primera República y restauración de la monarquía con Alfonso XII. Y en el ámbito local, Alcalá de Guadaira tuvo un fuerte crecimiento en cuanto a población se refiere, llegando en 1860 a los 8.279 habitantes. José María Gutiérrez de Alba nació en Alcalá de Guadaira el 2 de febrero de 1822, en el número 5 de la Plaza del Rey, hoy La Plazuela. A los 10 años comenzó sus estudios cursando latín y griego con los padres jesuitas. Más tarde, ingresó en la Universidad de Sevilla hasta alcanzar el grado de bachiller. A los 25 años se traslada a Madrid. En 1856, tras el golpe de estado del general O'Donnell, fue condenado en rebeldía a 10 años de presidio, pero pudo emigrar a París. Al año siguiente, Isabel II declaró una amnistía y vuelve a España. En 1870 se marcha a Colombia, en misión diplomática. Allí fundó el periódico El Cachaco. A su vuelta, en 1883, se establece en Alcalá de Guadaira, cuyo municipio crea y le asigna el cargo de bibliotecario municipal. Su última obra sería Mi Confesión General, en tono autobiográfico que no se llegó a publicar. Fallece el 27 de enero de 1897 en su casa de Alcalá, en la calle Alcalá y Orti. Gutiérrez de Alba formó parte de aquellos escritores de la segunda mitad del siglo XIX comprometidos con la ebullición política del momento. Su nombre preside el Teatro de Nuestra Población, una calle en el centro de la ciudad, una escultura en la Plaza del Cabildo y una placa en la casa donde nació. Todo ello recuerdan su memoria.
Joaquín Fernández Franco, el de la Paula, nació en Alcalá de Guadaira el 12 de febrero de 1875. Este cantaor perteneció a una familia que destacó en el cante flamenco. Fue sobrino del tío Frasco y de la Roezna, y tío de Juan Talega y de Manolito María. Se casa con Caridad Vargas, la Cholona, con la que tuvo 2 hijos, Enrique e Iniesta. Joaquín sacaba su comparsa en los carnavales de Alcalá, siendo el compositor de sus letras. Una de ellas dice lo siguiente: Joaquín el de la Paula se compró un paletó, se lo puso en septiembre y en junio se lo quitó. Hablar de Joaquín es hablar del cante con mayúsculas. Creó, junto con su hermano Agustín, uno de los estilos de soleá más puro y hondo de la historia del flamenco. Era tan ingenioso que estaba toda la noche cantando sin repetir ni una letra. Las creaba según las cantaba. Fue la encarnación de la gracia gitana. Joaquín era un hombre bueno y luchador, ocultando siempre las amarguras de su corazón. El 10 de junio de 1933, el de la Paula dejó de existir. El Ayuntamiento de Alcalá hace a Joaquín el de la Paula un homenaje en agosto de 1967, además de rotular una calle con el nombre Camino de Joaquín el de la Paula. Hasta aquí nuestra pequeña aportación a la memoria de un gitano grande y sencillo a la vez, que llevó su pueblo a lo alto del cante, más arriba del castillo que, como a los reyes, lo vio nacer. Año 2016. Alcalá de los Panaderos, molinos y molineros. En el pasado lejano, la molienda de cereales con finalidad panificadora se realizaba en el hogar. A medida que se incrementaba el consumo de pan, la molienda se realizaba en las ataonas o molinos de sangre, molino de harina cuya rueda se mueve por caballería. En Alcalá, y gracias al agua disponible en el río Guadaira, se construyeron molinos harineros con gran capacidad de molienda, a los cuales los grandes propietarios de cortijo y los campesinos llevaban a moler el trigo de su cosecha. Dichos molinos fueron la verdadera infraestructura industrial de la panadería de Alcalá durante siglos. Los molineros de Alcalá van a gozar del privilegio de vender directamente su producción. Habitualmente eran subarrendatarios de los grandes propietarios, los cuales cobraban su arriendo en especie y el molinero corría con los gastos de mantenimiento. Generalmente el aprendizaje se realiza en el seno de la familia y el oficio de molinero tiende a adquirir un carácter cerrado. Los molineros tenían un cierto orgullo de serlo y generalmente les venía de una larga tradición familiar. Una vez el trigo en el molino, era función del molinero eliminar las impurezas y lavarlo, dejando que se secara. Según las ordenanzas sevillanas, la molienda no debía realizarse hasta pasadas al menos 24 horas del lavado. El ruido del molino denotaba si cada una de las partes funcionaba a la perfección y ponía de manifiesto la categoría del maestro que estuviera al frente, es decir, el que conocía las técnicas y que, además, construía las piezas y reparaba los mecanismos. Como en las fraguas o en la mina, el trabajo del molino, como la transmisión de golpes rítmicos, resultó apropiado para el desarrollo del flamenco. Se comenta que los molineros eran por tradición buenos aficionados al cante. El folclorista Manuel Machado Álvarez recogió una soleá de 3 versos con una referencia a los ruidos molineros que decía así: «No me vengas con belenes, que me pones la cabeza como molino que muele». Varios eran los oficios que rodeaban a la molinería. Destacaremos el de alñacal o acarreador, que era el encargado de llevar el trigo al molino. Se ha de esperar hasta la mitad del siglo XIX para encontrar noticias sobre la instalación de una fábrica moderna, la cual utilizaría máquina de vapor para cernir y clasificar las harinas. Fue en 1952 cuando el gobierno adopta medidas liberalizadoras, pero el intervencionismo estatal tenía como objetivo la regulación del mercado harinero, propiciando así la exclusividad de las fábricas en la producción de harinas. Aún así, algunos de los molinos se resistieron a parar sus piedras. El último en hacerlo fue el de Pelay Correa en 1971. No debemos olvidar nunca que, en esencia, los molinos de Alcalá de Guadaira fueron algo más que una industria harinera. Son objetos culturales que desempeñaron una función singular y extraordinaria en la sociedad tradicional alcalareña y sevillana. Hoy, que tanto reivindicamos nuestra idiosincrasia alcalareña,
En los molinos y sus molineros tenemos el primer eslabón genético de nuestra personalidad colectiva y en la panadería su prolongación. Sangre de harina, agua y corazón de pan, que eso es Alcalá. El Guadaíra mueve con sus saltos de agua las albas piedras milenarias que giran ante el molinero al compás de soleares y taranta. Al compás de los molinos el oro mana de las rubias espigas, dando vueltas y vueltas en las albas piedras artesanas. Año 2017. La mujer alcalareña, su incidencia en el desarrollo de la ciudad. Tomaremos como referencia el año 1819, donde según el padrón, Alcalá tenía 1009 vecinos y en lo referente a la participación de la mujer en el mundo laboral, sin contar las esposas que colaboran en el negocio familiar, y nos indica lo siguiente: 18 panaderas, 59 mozas pan, 17 costureras, una hilandera, 7 maestras, una matrona, 6 tenderas. Se destaca que entre ellas hay una alta participación de viudas, al igual que en otras actividades que participaba la mujer para sacar el hogar adelante. La mujer alcalareña encontró en la industria panadera una vía para hacer frente a las necesidades básicas y la pobreza de la época. El trabajo en la panadería se desarrollaba en 2 primeros turnos con un par de horas de descanso entre ellos y un último turno denominado fueravez, que era el más penoso ya que empezaba sobre la 1 de la madrugada para terminar sobre las 3. Es pública y notoria la importancia de la industria panadera en Alcalá de Guadaíra. También es importante destacar que el Gobierno de la República prohibió en 1932 el trabajo nocturno femenino, pero en Alcalá se llegó al acuerdo de respetar los puestos de trabajo existentes a condición de irse amortizando a medida que se fueran dando de baja las entonces titulares. Durante el primer tercio del siglo XX se desarrolla en Alcalá una nueva industria, los almacenes de aceituna, que posibilitaron, al igual que la panadería, un medio económico para paliar las necesidades y pobreza de la época. Nos situamos, pues, en el entorno de la posguerra y la dictadura del general Franco, en el cual no se dispone de documentación veraz sobre la aportación y el desarrollo social de la mujer, pero sí contamos con el testimonio de muchas mujeres que tenían la necesidad de dar a conocer la historia, su historia, fundamentalmente en los almacenes de aceituna. Las mujeres alcalareñas, al ser niñas de una tierra marginada, además de los efectos de la guerra civil, se les privó del derecho a la educación y el disfrute de una niñez plena. Desde muy temprana edad tuvieron que aprender a llevar una casa y a trabajar para su sustento. Los almacenes de aceitunas fueron también fuente de riqueza y de empleo, característica de Alcalá, especialmente los de aderezo de aceitunas al estilo sevillano y la exportación a mercados internacionales, Norteamérica principalmente. Las mujeres estaban eventuales, por lo que sus derechos, antigüedad, vacaciones y despido eran menores. En cada campaña, a mediados de agosto, entraban como nuevas. Durante los meses de verano se buscaban otros trabajos como servir, la recogida de tomates y la rebusca de garbanzos y habas. En los almacenes existían varios oficios: escogedora de mesa, deshuesadora, rellenadoras, pesadora, raberas y faeneras. Ir al almacén suponía muchas calamidades, al tener la mayoría de las mujeres que desplazarse desde muy lejos. Salían muy temprano, casi de noche, con un canasto y la copa de cisco. El invierno era muy duro, muchas mujeres pasaban el día caladas de agua y con frío en aquellas naves tan grandes, abiertas y con tanta humedad. A excepción del patrón Pedro Liaño, no se consiguió que se asegurasen a las trabajadoras de los almacenes. Siempre hubo fraude, quedando la mujer perjudicada a la hora de cobrar sus pensiones de jubilación. Explotación y fatalidad, palabras claves en la mujer de la época. Mucho trabajo y se ganaba una miseria en condiciones infrahumanas. Así y todo, las mujeres hicieron posible que, a pesar de la dureza del trabajo, la fatiga y el hambre de la época, acudir a trabajar fuera motivo de alegría para encontrarse cada día unas con otras. De igual forma se vivía un clima de comunicación que hacía del almacén un espacio para el aprendizaje de la vida, lo cual supone una herencia cultural que aún sigue viva en los testimonios de quienes las vivieron.
Por último, en la década de los 50 se produce un incremento de la población femenina, llegando a trabajar unas 4.000 mujeres. También se tiene constancia de otros oficios como son carbonera, negocios familiares, envasado de sifón, sastrería. Y a estas alturas de siglo, un día en Alcalá era de especial trasiego y ajetreo laboral. Visto todo esto, ¿qué añadir al papel de la mujer en el desarrollo local, sino un olé? Año 2018. Alcalá de Guadaira. Nuestras calles, nuestra historia. Nuestro pueblo es un conjunto de memorias e historias compartidas. Las calles son espacios de cohesión entre sus vecinos y vecinas que tejen afectos, sentimientos, recuerdos e identidades. Son lugares que conforman nuestra memoria individual y colectiva. Nuestra localidad se inició en la Mesa de Gandul, en el asentamiento de un poblado en el Calcolítico. En el año 712, los árabes entran en nuestra ciudad. Al-Ándalus se divide en provincias o coras, y estas en distritos o íclin. Por ello, Alcalá fue un íclin de la Cora de Sevilla. Por primera vez aparece el término Calat Chabir y castellanizado por Guadaira. En 1246 se produce la conquista cristiana de Alcalá y la población se va desplazando a los arrabales del castillo. El rey Alfonso X ordena una nueva repoblación en 1279 y la expansión urbana se dirige hacia el valle por la cuesta de San Miguel y Santa María. La población va abandonando el recinto fortificado. A partir del siglo XVI, la población irá aumentando y desplazándose hacia Santiago y San Sebastián. La ciudad estaba dividida en 4 collaciones, que eran unidades administrativas y fiscales, donde el reino de Sevilla podía cobrar más fácilmente los impuestos. Alcalá era una villa modesta y a finales del siglo XVI llegó a tener entre 4.000 y 5.000 habitantes, con 2 grupos sociales muy definidos: una minoría privilegiada de nobles sevillanos o eclesiásticos y una gran masa de trabajadores de la villa. En 1644, Alcalá carecía de construcciones civiles importantes, solo el matadero de San Francisco y el Pósito, pero sí contaba con varios edificios religiosos. Alcalá va creciendo en su incipiente industria, produce unas 45.000 hogazas de pan diarias y dispone de 44 huertas de cítricos y hortalizas, 200 viñas y olivares, 34 molinos de aceite y almazaras, 70 cortijos y 40 dehesas de producción de trigo. Hasta estos momentos las calles no tenían nombres y respondían a caminos. Estas se rotulan por primera vez en 1824. Hasta mediados del siglo XX, Alcalá experimentó un espectacular crecimiento, pero los límites de la ciudad seguirían siendo el Barrero y el Puente. Durante este siglo, Alcalá experimenta 3 oleadas migratorias. En los años 20, fruto de la demanda para el aderezo de aceitunas. En los años 40, para cubrir los oficios de jornaleros o criadas. Y en los años 60, con el crecimiento exponencial, se crean muchas industrias. La incipiente industria haría aparecer edificios fabriles, consolidar una pequeña burguesía y el nacimiento de la clase media. Estos, como seña de distinción y de identidad de clase, se construyen sus propias casas señoriales en las calles céntricas. También se inicia en esta primera época el llamado barrio Poco Aceite. En 1934 se concede a la cooperativa española Pablo Iglesias 4 solares a la derecha de la vereda de Maestre, donde se edifican 6 casas. La incorporación de Alcalá al bando nacional supuso la supresión de todos los nombres republicanos. Es a partir de 1956 cuando se construye el primer barrio obrero propiamente dicho, al iniciarse las obras de la barriada de Agustín Alcalá. A partir del año 1964, la implantación del polo de desarrollo en el término municipal provoca un impresionante crecimiento de Alcalá. El primer ayuntamiento democrático de 1979 aborda la supresión de algunas calles que aludían muy directamente a la pasada dictadura franquista. A partir de 1996 se crea una nueva comisión municipal de nomenclator. En 2012 se aprueba una ordenanza municipal sobre denominación y rotulación de vías públicas. Hoy, Alcalá de Guadaira tiene una población de 75.425 habitantes. Alcalá
son sus calles más antiguas, sus barrios y sus urbanizaciones. Es una ciudad en continuo crecimiento donde los parques y rincones son señas de identidad. Una ciudad que crea y recrea continuamente su identidad y su desarrollo. Les invitamos a conocernos y a degustarnos. Alcalá día a día en Radio Guadaira. Ahora más información, más entretenimiento, más música. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 5 a 8 de la tarde.